lo que veníamos trabajando. La verdad a mí me encanta, doy gracias a Dios por poder tener este tiempo con ustedes, aquí en casa, en línea, poder estar juntos y estar aprendiendo, porque como lo he comentado en otras ocasiones, yo aprendo mucho cuando preparo los temas, cuando comparto, porque sé que Dios es el que pone los tiempos, el que pone las palabras y el que pone todo en su tiempo, en su momento. Y vamos a continuar con Génesis, Bereshit. Vamos a leer el Bereshit, Génesis 13, de 1 al 4. Y dice así, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Son 4 versículos, y en estos 4 versículos vamos a encontrar cosas muy interesantes, porque vamos a darnos cuenta de todo lo que está sucediendo aquí con Abraham y con Lot, todo lo que está por venir. Y bueno, vamos a ver la siguiente lámina. Primero vamos a entender un poquito lo que está diciendo, porque a ver, ok, porque estamos, a ver, denme un momentito. Ok. Entonces, vamos a ver que nos está hablando de algunos puntos. Estos versículos nos está hablando de Negev, Betel, nos está hablando de algunas otras cosas, algunos términos como jornadas. Entonces vamos a ver nosotros aquí algunos puntos, que empezamos primero con Negev. El Negev es esta región que está aquí, ¿sí? Ese es el desierto de Negev. Entonces nos está diciendo que él subió desde el Negev y hizo más o menos esta trayectoria hasta llegar a Betel. Entonces ahí tenemos esos 2 puntos. Es importante ver que si observamos el mapa, tenemos aquí, no alcanzo a ver bien. Torrente de Egipto, ¿verdad? Sí, pensé que el río, no me acordaba. Torrente de Egipto. Gracias. No, ya ves, con los lentes, estrenando lentes. Ok. Entonces estamos viendo que en Egipto, ya lo habíamos comentado anteriormente, que era una región próspera porque había agua. Sabemos que donde hay agua hay vida, y donde hay agua hay abundancia de alimento, y es una región próspera. Entonces ellos están en esta parte, aunque es desértica, aquí hay agua, por eso dice el torrente, pero cuando salen y atraviesan y van subiendo esta parte hasta llegar a Betel. El Negev es una región desértica al sur de Canaán, y así como era en aquel tiempo, hoy día sigue siendo una zona árida. Y realmente este es una zona que conectaba, como lo vemos aquí en el mapa, Egipto
y Canaán, ¿sí?, para subir y atravesar, y esto hacía que hubiera muchas caravanas de comerciantes. Entonces era una ruta transitada, aunque era difícil, pero era transitada, y se movió hasta Betel. Y este es un lugar estratégico en la cordillera central de Canaán, porque está en un lugar pues relativamente céntrico, ¿sí? Si vemos, tenemos hacia acá, hacia el mar Mediterráneo, hacia el Mar Muerto, tenemos hacia Egipto, ¿sí? Entonces es un lugar que está céntrico, y como dice la historia, era estratégico. Y obviamente más adelante va a haber muchas historias que se van a desarrollar en toda esta área, como nosotros ya lo hemos visto. Gran parte de los sucesos bíblicos pasan en ese lugar. Ahora, hay algo que dice en el verso, ¿en qué verso es? Que dice: viajaba por sus jornadas, ¿sí? Decía por sus jornadas. Esto yo no lo entendía, yo no entendía eso por sus jornadas, pero ya investigando un poquito, viajar por jornadas implicaba que Abraham no viajaba apresuradamente, no lo hacía como corriendo, sino que tenía un patrón organizado, tenía una ruta organizada, y probablemente, viendo la historia como era en ese entonces, y hoy día, así como dice aquí, sigue siendo desértico, probablemente iban visitando pozos y lugares de descanso, porque bueno, pues obviamente el agua es necesaria en todo momento, en toda parte del trayecto el agua es necesaria. Entonces, por eso esas eran las jornadas. Iban haciendo tandas de camino, avanzaban, descansaban, pernoctaban y seguían avanzando. Entonces, a eso se refiere con las jornadas. Entonces podemos ver que aunque era un camino largo, que estaban en un lugar donde tenía recurso de agua, pero en general era un desierto, decidió caminar con los suyos a través del desierto para llegar a Betel. Y por cierto, Betel significa casa de Dios. Y así como es casa de Dios, recordemos, o lo que acababa de decir, que es un lugar estratégico en ese sitio. Vamos a ver que de aquí ya salieron algunas palabras relevantes. Vamos a ver estas que tenemos: Negev, que significa sur o sequedad. Y como lo vimos en el mapa, el área de Negev estaba al sur y era árida, o sigue siendo árida hoy día. Entonces ese es el significado. Por su parte, Betel está al norte con relación al Negev y significa casa de Dios. Hay otro lugar que se menciona también en estos versos que acabamos de leer, que es Jai, y significa montón de ruinas. Y ahorita vamos a ver qué contraste o qué importancia o qué relevancia tendría este nombre. Y por último tenemos Karab Shem, invocar el nombre. ¿Sí? Karab Hashem, invocar el nombre. Esto no lo habíamos visto, pero tiene algo que ver importante. Entonces vamos a empezar con Negev, o Negev. Como decíamos, es sur o sequedad, y literalmente eso es lo que significa: seco, árido o tierra del sur. Y si lo vemos en el contexto cultural, pues bueno, vamos a ver, como está ahí en pantalla, que en la mentalidad hebrea, el desierto no es solo geográfico, sino es un lugar de prueba
y dependencia de Dios y preparación espiritual. Y nosotros hemos oído muchas veces esa expresión de que tenemos que pasar por el desierto, y solo en el desierto es cuando somos formados, cuando somos probados, cuando somos procesados en el desierto. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando estamos en esos momentos complicados de aflicción que probamos que Dios está con nosotros y que tenemos la fortaleza de seguir, de madurar y de crecer. Entonces, el pueblo hebreo, en su cultura, en su mentalidad, ellos cuando algo hace referencia al desierto, no solo lo ven como un lugar geográfico lleno de arena y con mucho calor, sino lo ven también como un lugar de prueba. Y algo bien importante, Dios está en cada momento, porque ahí es un lugar de prueba y dependencia de Dios y preparación espiritual. Entonces, esto, ¿cómo puede impactarnos a nosotros hoy día? Es importante que siempre pienses y que siempre pensemos que cuando estamos en algún momento difícil de nuestra vida, en alguna enfermedad, en alguna situación financiera, en alguna situación complicada, es que estamos atravesando precisamente un Negev, estamos atravesando un periodo de sequía. Pero debemos tener la confianza y la certeza, así como dice la mentalidad hebrea, no es solo geográfico, sino un lugar de prueba y dependencia de Dios y preparación espiritual. Y es lo que debemos nosotros hacer. Y más aún cuando sabemos que tenemos a Dios con nosotros, Dios está con nosotros y tenemos al Espíritu de Dios que nos alienta a seguir y que nos da esa agua de vida. Por eso hay muchas cosas que el mismo Yeshua, Jesús, decía. ¿Por qué mencionaba tanto el agua? Porque precisamente estaba comentando ahorita que Abraham iba caminando y, como les decía, iba haciendo paradas. ¿Por qué? Porque iban probablemente o seguramente a parar donde había pozos. Difícilmente creemos, yo no lo creo, y yo creo que los historiadores por eso dicen que creen que era donde había pozos de agua, porque pues difícilmente alguien va a parar en un lugar donde no hay algo donde pueda refrescarse, donde pueda tener sustento, donde pueda descansar. Entonces, por eso es que Jesús tanto habló del agua de vida, del agua de abundancia que brota para vida eterna. ¿Por qué? Porque precisamente ese es un significado muy profundo del desierto. No es solamente un lugar, sino es un estado espiritual por el que en ocasiones podemos atravesar y en el cual sufrimos, sí, pero de nosotros depende, de cada uno de nosotros depende fortalecernos para seguir adelante y pasar al siguiente lugar, hacer la siguiente parada, aunque sigamos atravesando en medio del desierto. Y esto es bien importante. Y lo vemos en las escrituras, igual cuando el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto, pues a veces nos toca un tiempo estar así, pero que es importante no olvidarnos que Dios está con nosotros. Dios va acompañándonos, va iluminando nuestro camino por la noche y va marcando nuestro camino por el día, y aferrarnos y seguir adelante. Entonces, Negev, sequedad, tiene que ver con esto, y entendiendo lo que significa en la mentalidad hebrea, que es que Dios nos pasa a veces por algunas temporadas para purificarnos, para fortalecernos y para llevarnos a mejores lugares. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando, Dios nos está preparando. Si tenemos alguna situación incómoda, seguramente
vamos a salir más fortalecidos de esto. No sabemos cómo, no sabemos hacia dónde, pero sí sabemos, tenemos la certeza que Dios tiene todo bajo control. Y precisamente porque vamos a casa de Dios, cruzamos del desierto y vamos a llegar a casa de Dios, vamos a estar con Él. Y era lo que decía, en la mentalidad hebrea no separan, no pueden separar el desierto del pensamiento de Dios, del amor de Dios, del proceso que hace Dios, de la formación que Él nos está dando, la preparación que nos está dando. Es imposible separarlo. ¿Por qué? Porque a Él vamos. Entonces, simbólicamente estamos viendo cómo vamos de la sequedad a la casa de Dios. Y literalmente eso es lo que significa. Entonces, ahí anoté algo que dice: en la antigüedad, casa implicaba pertenencia. Yo creo que hoy día también, ¿sí? Cuando decimos llegué a casa, es llegué a de donde salí, ¿no? De donde soy. Llegamos a casa. Entonces, esto implica seguridad, comunión. Y Betel, bueno, pues era un lugar de revelaciones divinas. Y bueno, eso lo está en Génesis 28, con la historia de Jacob. Dejo el dato ahí para que lo puedan revisar, Génesis 28, y ver cómo también aquí en Betel, bueno, ahí en Betel, pues también sucede toda esa historia. Por eso les decía hace un ratito que ahí en ese lugar estratégico, que era lugar centro comercial, de paso comercial, pues también es algo muy importante, un lugar muy importante en el desarrollo de las escrituras. Entonces, para nosotros como creyentes es importante entender que después de ese desierto vamos a llegar a la presencia de Dios. Él siempre te está llamando, nos está llamando a su presencia, a reconstruir, a retomar la comunión, a retomar el camino y a llegar. Entonces, esta historia a mí en lo personal me está enseñando, vamos paso a paso, vamos a lo mejor no con la comodidad que quisiéramos, no con la ligereza que quisiéramos, pero vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos haciendo pausas, sabiendo que hay agua, que hay un lugar donde descansamos en cada pausa, y esa agua y ese descanso está en Dios, y vamos hacia Él, y tenemos que llegar hacia Él. Entonces, esto es Betel, casa de Dios. Y se menciona también otro lugar que es Jai. Y Jai significa montón de ruinas. Y ese es el significado literal que tiene. Montón de ruinas, destrucción o colina arruinada. Entonces, si nosotros vemos aquí, pues bueno, Jai, la ciudad fue destruida y reconstruida varias veces. Para Abraham, acampar entre Betel y Jai es estar entre el lugar de la presencia de Dios y el recuerdo de lo que es estar sin Él. Y eso lo estamos viendo desde la perspectiva como lo visualizan en la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, el significado va más allá de lo que a veces nosotros nada más vemos, ¿no? O sea, para nosotros sur es sur, desierto es desierto y punto, ¿no? Desierto es un lugar, pero desierto para ellos no es nada más esto, lo acabamos de ver. Entonces el hecho de que Abraham haya estado acampando entre Betel y Jai, ellos lo ven como esta forma, ¿no? De estar en la presencia de Dios y el recuerdo de lo que es estar sin Él. Y yo creo que aquí es bueno hacer siempre una invitación
a pensar cómo es la vida con Dios y cómo era antes de que entregáramos nuestra vida a Él. Y hay algo bien cierto, y a mí me entristece mucho cuando algunas congregaciones, algunos lugares nos dicen que venir a Dios, venir a Jesús es todo miel sobre hojuelas, ya todo va a ser bonito, ya no vamos a sufrir, incluso hay hasta eslogans así de pare de sufrir, cuando realmente no es eso. La Biblia, las Escrituras nos marcan todo el tiempo, vamos a estar caminando a través del desierto, pero ¿qué crees? En cada parada hay pozos de agua fresca. En cada pozo vas a poder descansar y continuar caminando, porque ese andar te va a fortalecer, te va a hacer crecer y te va a hacer llegar a la casa de Dios, a su presencia. Entonces el estar en Jai es entender que hay lugares donde habita Dios y lugares donde no está Dios, y es simbólicamente algo que ellos ven así, ¿no? El entender que es mejor estar con Dios que estar sin Él. Entonces, para nosotros es importante entender hacia dónde quieres ir, porque esta es una decisión muy personal. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, así lo dice la Escritura. Pero nosotros hemos sido dotados con libre albedrío, y entonces nosotros decidimos dónde queremos estar. Tú decides dónde quieres estar, y a veces, y yo me incluyo, a veces se nos hace fácil tomar decisiones a la ligera, pesa más nuestra humanidad, y después decimos, híjole, creo que no debía haber hecho esto, perdóname, Señor. Pero siempre hay la oportunidad de irnos de Jai a Betel, ¿sí? Entonces esto obviamente pues es una manera en la cual las Escrituras nos marcan lugares, pero también nos marcan estados que nosotros podemos estar pasando. Entonces esa es el estar alternando de un lugar a otro, pero nosotros decidimos. No quiere decir que estemos brincando como un chapulín de un lado a otro, sino más bien es saber que de nosotros depende hacia dónde queremos movernos, dónde te conviene estar. Y también este Karav Hashem, invocar el nombre, también viene en ese pasaje, y que su significado es literalmente clamar, proclamar, anunciar públicamente el nombre de Dios. Y invocar el nombre de Dios no es solamente un acto privado. Obviamente también las Escrituras nos dicen que si nada más lo vamos a hacer porque los demás nos vean, no vale. Realmente no es por eso, sino es realmente como dice su palabra: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. De eso se trata, o sea, de que no nos dé vergüenza, no de ponernos a orar en las plazas para que nos vean que somos muy espirituales, o llamarnos hermanos, porque el hecho de llamarnos hermanos ya nos da un cierto nivel de espiritualidad. No, absolutamente no. Es proclamar públicamente su autoridad y su presencia en nuestra vida, en tu vida, en la mía. Es decir, Dios para mí es lo primero y es el que rige mi vida. Y aunque nos digan que estamos locos, aunque nos digan que no nos entienden, y no nos van a entender, porque solamente cuando ya hemos sido procesados
es que empezamos a entender. Y de verdad, yo también les pido que pues pidamos por muchos hermanos que están en ese proceso y que aún no lo ven así. Como les decía hace rato, hay personas, hay hermanos que tienen muchos deseos de conocer a Dios, pero a veces no entendemos del todo la palabra, pero sabemos que Dios, en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, en estos tiempos ha habido un mover muy grande, y que lo estamos viendo ahorita. Por algo nosotros encontramos al pastor Eduardo Joseph, por algo nosotros estamos reunidos en este momento, estamos creciendo, estamos queriendo escudriñar las Escrituras, no desde la parte bonita, no solamente desde el afluente del río, sino desde el desierto, pero entendiendo que hay pozos en el medio y que en esos pozos fluye agua de la cual nosotros vamos a alimentarnos, vamos a beber y vamos a crecer. Entonces es importante que podamos ser parte de todo esto. Entonces no basta con crecer en silencio. Somos llamados a levantar altares y proclamar quién es nuestro Dios ante el mundo. Y aquí viene una confrontación. Hoy día estamos en los tiempos que las Escrituras dicen que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y tristemente hoy día los que defendemos los principios bíblicos, los principios de Dios, somos tachados como locos, como retrógradas, como anticuados. Pero ¿sabes qué? Estamos llamados a levantar altares de oración, de alabanza, de adoración, y seguir proclamando quién es Dios para nosotros y en el mundo, y proclamarlo hacia el mundo. Entonces creo que este pequeño pasaje que leímos, estos primeros 4 versículos, tienen un mensaje muy, muy poderoso si lo entendemos desde la profundidad. Vamos a ver qué podemos aprender de esto. Salir de Egipto significa dejar atrás las soluciones humanas y volver a depender de Dios. Dejemos de tratar de resolver nuestros problemas a nuestro modo. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Entonces vuelve a depender de Él. Volvamos a depender de Él. Alguna vez alguien nos comentó que nosotros como seres humanos somos al revés de todas o la gran mayoría de las especies, porque la gran mayoría de las especies animales se vuelven dependientes o son dependientes. En cambio, nosotros como seres humanos nos consideramos independientes cuando somos grandes, ¿sí? Y esa falsa visión de que somos independientes es lo que aprovecha el enemigo para poner ideas que no son, o ideas que son contrarias a las Escrituras, porque nosotros deberíamos ser los más dependientes cuando más crecemos, porque cuando más crecemos es cuando más ideas vienen que no son correctas, que no son apegadas a las Escrituras. Entonces hay que depender más de Dios mientras más crecemos, mientras más avanzamos, depender más de Él. La Escritura nos dice, ¿no?, que el que cree que está muy firme cuide de no caer. Por algo dice eso la Escritura, porque a veces pensamos que como ya hemos pasado una, hemos pasado 2 y 3, ya estamos firmes. No, al contrario, hay que depender más mientras más crecemos. Otro punto, atravesar el Negev, es no temer los tiempos de sequedad.
esos tiempos de sequedad son parte del camino y del retorno a la presencia de Dios. Recuerda, vamos a casa de Dios, vamos a Betel. Y acampar entre Betel y Jai es reconocer que cada día tú eliges, yo elijo, nosotros elegimos entre edificar en la casa de Dios o volver a las ruinas del pasado. Pero esta es una elección que tú y yo tenemos todos los días. Y todos los días debemos tomar la mejor decisión. E invocar el nombre de Dios es vivir nuestra fe de manera pública, no gritando ni saliendo a agarrar a bibliazos a la gente, no. Es recordar que nuestro altar debe estar activo. ¿Y qué es que nuestro altar esté activo? Que nuestro corazón esté gozoso, nuestra mente esté pensando siempre en la ley de Jehová es perfecta. ¿Sí? Yo creo que cuando el salmista escribió este salmo, eso era lo que tenía en mente. La ley de Dios es perfecta. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que destila del panal. ¿Por qué? Porque es lo mejor la mejor decisión que podemos tomar. Decidir seguir el camino del Señor. Para concluir, vamos a entender que somos dependientes de Dios. Nuestra vida y todo lo que sucede en ella es por Él y forma parte de su plan para nosotros, para ti, para mí, para todos. Somos dependientes. Hay que caminar seguros a pesar de las adversidades, de los obstáculos del camino. No dejes de confiar que esto es parte del camino que lleva de regreso hacia Él, porque de Él venimos y hacia Él regresamos. Entonces caminemos seguros. Nosotros elegimos, porque en cada situación la decisión que tomamos, depende de cada uno de nosotros. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie, y es muy común escuchar que quienes no conocen a Dios o no han conocido, creyeron conocerlo en algún momento, pero no han conocido a Dios, no han conocido las Escrituras de verdad. Es muy fácil echarle la culpa a otros. Es que si Dios existiera, ¿por qué hay tantas cosas? Es que los que se dicen cristianos me hicieron tal cosa. Sí, pero Dios no es el que está obrando. Somos nosotros los que estamos tomando una decisión por una decisión errada que tomó alguien más. Entonces, recuerda, tú eliges qué camino tomar en cada situación que atraviesas. Y por último, somos un altar activo. Cada día hay que manifestar nuestra fe activamente. ¿Cómo? No nada más orando, no nada más leyendo la Biblia, sino siendo amables, siendo honestos, siendo nosotros mismos, tendiendo la mano, entendiendo que los demás también están atravesando un proceso y que a veces, y esto lo tratamos también en algún momento, amar al enemigo, qué difícil es, porque nos han hecho daño, nos han ofendido y nos han hecho sentir miserables. Pero Dios nos manda a amar a todos ellos. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, y lo estamos entendiendo ahorita, a veces tomamos malas decisiones. Entonces, seguramente es una mala decisión que mientras estemos cegados y no entendamos a profundidad esto que estamos viendo, pues no vamos a alcanzar a ver nuestro error. Entonces, nosotros que ya alcanzamos a vislumbrar esto, es también parte de tener ese altar activo, el amor. Recuerden, los dos primeros grandes mandamientos es: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma
Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no dice ninguna otra cosa, no dice, pero si te ofendió, no lo vas a amar, lo vas a amar un poquito menos, no. Es amarlo. Entonces, la esencia de Dios es el amor. Y mantener el altar activo no es nada más leer la Biblia y orar, como decía, sino es amar. Amar a todos los que nos rodean y compartir de este amor que Dios nos ha dado. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y realmente creo que esto es un momento importante en el cual Dios ha estado hablando, al menos a mi vida creo que ha hablado bastante, y que me falta mejorar, me falta procesar, sí, porque como lo acabamos de ver, estamos yendo de a poquito, haciendo nuestras paradas, pero estamos siendo procesados. Pero mientras somos procesados, vamos a seguir alegres, vamos a seguir